Ok chicos, vamos a comenzar con la sesión de la noche de hoy, donde estamos continuando con la clase número 2 del curso de opciones binarias, donde estamos avanzando desde lo básico, lo intermedio y avanzado. En esta clase información sobre lo que se usa en la operativa diaria, no vamos a concentrar tanto en lo que no se usa, sino vamos a aprender sobre lo que se usa. Ya después tendremos tiempo, es primordial primero lo que se usa, lo que nosotros usamos en el día a día. Ok, estructura de mercado. Vamos a lo que son las tendencias, lo que son los tipos de tendencias, lo que son las lateralizaciones, tendencias alcistas no tan fuertes, lentas. Vamos a comenzar con lo primero. ¿Qué son las tendencias? Una tendencia es una dirección del precio que se mueve hacia unas cuantas velas o en el largo plazo. En el medio y en el largo plazo, es decir, aún más velas, viendo el gráfico aún mayor. Sería el largo plazo cuando bueno, en mi concepto podemos decir, generalmente entre 1 hora a 2 horas, el precio suele subir, activos retrocesos, claro está, pero generalmente está subiendo. Vamos a buscar un ejemplo de una tendencia alcista en el largo plazo. Acá una tendencia alcista en el largo plazo. Como pueden observar, esta tendencia ha comenzado en esta zona a las 5 de la mañana y vemos como transcurriendo los minutos podemos observar cómo va subiendo, tiene una subida plana, el precio sube de una manera más acelerada, luego tiene un retroceso de esa tendencia que nos da un bajo más alto, el alto anterior, luego tiene una aceleración, un impulso que nos da un alto más alto que el alto anterior, luego tiene una bajada que es un bajo, como pueden observar, más alto que el bajo anterior, y luego podemos observar cómo se va subiendo y subiendo de manera constante con sus retrocesos, pero seguía subiendo hasta que llegó hasta este punto álgido en el 627, donde tenemos un retroceso más pronunciado que llevó al desplome de esa tendencia y a largo plazo bajista, donde comienza el impulso en esta zona, en el alto más alto que hubo de la tendencia anterior, y comienza una respectiva bajada. ¿Cómo identificamos tendencias bajistas fuertes, tendencias bajistas o tendencias alcistas? Bueno, hay un desplazamiento hacia abajo que expresa continuamente altos más bajos que el bajo anterior, luego bajo más bajo que el bajo, luego bajo más bajo que el bajo anterior. Luego vemos que nos ver esto de los bajos más bajos se ve más claro. Acá se puede observar. El zigzag es un indicador que nos muestra muy bien lo que son estas estructuras. ¿Ves? Bajo más bajo que el bajo anterior y así. Bajo más bajo que el bajo anterior. Luego nos hace un bajo más alto que el bajo anterior, pero se mantiene lo que es la bajada con un bajo más bajo que el bajo anterior, luego un bajo más bajo que el bajo anterior. Igual con el tema de los altos. Bajo anterior, alto más bajo que el alto anterior y así sucesivamente. Hasta que empieza, como ya comienza a hacer una especie de tendencia alcista en el mediano plazo, es decir, agrandando las velas en el mediano plazo, pero en el largo plazo sigue siendo tendencia bajista. Pero en el aún más largo plazo sigue siendo una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el mercado es fractal. Es un retroceso de una tendencia bajista. Así que lo que es una tendencia alcista puede depender, pero para otros. ¿Ok? Continuamos. Entonces, ¿qué se necesita para que sea tendencia alcista? Muy sencillo, ya podemos observar que lo que se necesita es mi gráfico, porque voy a revisar mi gráfico un momento. Ahora sí. Lo que estábamos explicando, el tema de las tendencias, es muy importante porque nos va a ayudar a la hora de determinar una entrada, favorece más tomarla para venta o para compra. Nosotros tenemos estrategias que en su mayoría son para ventas, debido a que la hora en la que solemos operar, los mercados son mercados que suelen ser la mayoría de las veces bajistas. Entonces nos conviene tomar ventas en mercados bajistas. ¿Ok? Ok, continuamos. Ahora, existen diferentes tipos de tendencias. Están las tendencias alcistas, las bajistas, falta ahora las laterales.
Como pueden observar, en este momento el precio se encuentra lateralizado porque a las 4 de la tarde vemos que ha tenido un movimiento constante hacia arriba y hacia abajo, pero que no sale de este rango. Es un rango y si ponemos líneas horizontales, entonces vemos que el rango suele ser este. ¿Okay? Es un rango y hay rangos dentro de rangos, es decir, hay lateralizaciones dentro de lateralizaciones, pero generalmente la observamos porque podemos observar que está plano, es decir, se mueve hacia arriba y hacia abajo dentro de este mismo rango sin causar mucha diferencia en el precio. Cuando el mercado está en rango, se puede operar generalmente lo que es operar en los extremos del rango. Toma venta en el extremo superior y compra en el extremo inferior. Es lo más recomendable. Hay muchas estrategias para operar mercados en rango. ¿Okay? Para mercados así en rango, es recomendable operar, como ya acabo de decir, en los extremos. No operar en el medio, sino generalmente en los extremos. Para mercados alcistas que sean extremadamente fuertes, es necesario operar en compra. Para mercados bajistas fuertes, es necesario operar para mercados alcistas es mejor compra y para mercados bajistas es mejor venta, para operar siempre a favor de la tendencia. ¿Okay? Ahora, acá tenemos una tendencia bajista, pero esta tendencia tiene una particularidad, que es fuerte, es extremadamente fuerte. ¿Cómo lo identificamos que es tan fuerte? Por el tamaño de estas velas. Fíjense cómo estas velas vienen creciendo cada vez más con mayor fuerza. Esta vela es increíblemente fuerte y así las siguientes velas, y nos muestra cómo la tendencia ha pasado desde un punto hasta un punto de manera rápida. Por ejemplo, para moverse todo este espacio a este rango, a esta tendencia le tomó bastante tiempo, le tomó como 3 horas. En cambio, esta lo hizo en tan solo 5 minutos. La misma distancia que este recorrió en 3 horas, este lo hizo en 5 minutos. Por eso se dice que es una tendencia bastante fuerte. Así como hay tendencias bajistas así de fuertes, también hay tendencias alcistas bastante fuertes. Por ejemplo, otro indicador de la fuerza es el ángulo de inclinación. Por ejemplo, acá tenemos una tendencia bajista que comienza acá y termina acá. Como pueden observar, tiene un ángulo de inclinación. Vamos a trazar una línea. Podemos observar que este ángulo de inclinación no es tan pronunciado, como pueden darse cuenta. Es una tendencia bajista sí, pero su ángulo de inclinación no es tan pronunciado. ¿Okay? Y si lo trazamos hacia arriba, también podemos observar que no es tan pronunciado. Si nosotros queremos ser más detallistas con el tema de qué ángulo es, entonces podemos observar acá que esto viene siendo aproximadamente un ángulo de... un ángulo de aproximadamente... Este sería un ángulo de 90 grados. Este sería un ángulo de 45, 40 grados, ¿ok? Esto sería una tendencia lenta, una tendencia bajista débil. Una tendencia bajista débil. Así como hay tendencia bajista débil, puede haber tendencia bajista fuerte. Este sería un ángulo de 45 grados. Debajo de este ángulo de 45 grados, todas las tendencias se consideran generalmente débiles. Y sobre este ángulo de 45 grados, podemos decir que serían tendencias fuertes. Ahora, dentro de las tendencias débiles, hay tendencias aún más débiles, muy débiles, y hay tendencias medianas, ¿ok? Dentro de las tendencias fuertes, hay tendencias que son con un ángulo muy pronunciado, como el que acabamos de ver, pero bajista o alcista, o ángulos no tan pronunciados. Okay. Entonces, esta sería una tendencia alcista, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos inicio del impulso, alto, bajo, alto más alto que el anterior, bajo más alto que el anterior. Cuando tenemos esta situación donde tenemos ya desarrollado un alto más alto que el alto anterior y un bajo más alto que el bajo anterior, ya podemos decir que ya hay una tendencia alcista en desarrollo. ¿Ok? Solamente si tenemos un alto y tenemos un bajo y un alto más alto, aún no podemos decir que hay tendencia alcista. Se considera ya cuando tenemos alto más alto, bajo más alto y preferentemente otro alto más alto. Ya tenemos ya el desarrollo de una tendencia. Esta tendencia tiene un ángulo de inclinación bastante pronunciado, entonces podemos decir que es una tendencia alcista, digamos que fuerte, porque su ángulo de inclinación es de más de 45 grados. Entonces tenemos una tendencia alcista inclinada casi vertical, por lo tanto una tendencia alcista fuerte. ¿Okay? Ahora, como podemos observar, entonces ya el concepto de tendencias fuertes y débiles está desarrollado. Si tienen alguna pregunta pueden comentarme para irlo explicando. El siguiente concepto que vamos a desarrollar, todo esto es de manera bastante sencilla. Más adelante vamos a profundizar con cada uno de esos aspectos a la hora de
llevarlos a cabo con las estrategias, pero por ahora solo quiero tocarlo por encima para que vayan teniendo los conceptos. ¿Ok? Entonces, los siguientes conceptos que queremos tocar ahora es soportes y resistencias. ¿Qué son soportes? Un soporte, también llamado piso, ¿verdad? Por eso se llama soporte, porque soporta, como un piso soporta. Es una zona en la cual el precio previamente ya ha reaccionado y cada vez que ha tocado ha subido. Entonces, por ejemplo, ejemplo de soporte, por ejemplo, aquí tenemos este institucional, que es el institucional 800, que ha fungido como soporte. Si podemos observar con todo detalle, cada vez que lo ha tocado en esta zona, ha rebotado hacia arriba. Cuando lo toca acá, ha rebotado hacia arriba. Cuando lo toca otra vez, ha rebotado hacia arriba. Cuando lo toca otra vez, ha rebotado hacia arriba. Cuando lo toca, ha rebotado. Entonces, tenemos una zona que es una zona de soporte. Ahora, resistencia es todo lo contrario. Vamos a llamarle resistencia o techo. ¿Por qué techo? Es similar pero en sentido contrario, es decir, una zona de precio en el cual cada vez que es tocado, en su mayoría de las veces, ha rebotado pero hacia abajo, con fuerza bajista. Entonces podemos resumirlo así. Es una zona donde los vendedores se activan y entran y el precio baja. Esto se trata solamente de oferta y demanda. Cuando entra gente vendiendo, entonces el precio cae. Cuando entra gente comprando, entonces el precio sube. Es muy sencillo, es algo bastante básico. Cuando tienes un producto y todo el mundo lo compra, el precio sube, ¿verdad que sí? Y cuando tienes un producto y ya todo el mundo lo está vendiendo, entonces el precio baja. Es algo de sentido común. Sigamos. Entonces, esas zonas existen, soportes y resistencia, y nosotros las usamos para aprender y para poder operar. Las usamos para determinar una zona de alta probabilidad, donde cuando toque esa zona, entonces el precio va a rebotar. Nosotros operamos en nuestra estrategia de miércoles por la noche, operamos zonas de rebote. Ahora, ¿por qué yo digo zona y no digo línea? ¿Por qué? Porque generalmente suele ser una zona, es decir, un espacio que va, por ejemplo, desde el 805 hasta el 793, por poner un ejemplo. Esta zona se puede determinar como una zona de compradores, ¿okay? Igual que a la hora de ventas. Tenemos también zonas, que es, por ejemplo, zona de ventas viene siendo en este caso, vamos a decir, el 956 y que va hasta el 951. Es una zona. Igual acá tenemos zonas, ¿ok? Zona de ventas, zona de compras. En este caso sería, por ejemplo, desde el 060 hasta el 047, por poner un ejemplo. Es un espacio donde puede rebotar con una alta probabilidad. ¿Okay? Es fácil. Por eso a veces nosotros tomamos nuestras entradas un poco espaciadas para así tener la oportunidad de tomar en el extremo de una zona y en el otro extremo de la zona. Así tenemos mayor probabilidad de ganar esa entrada. Ok. Entonces, ese es el concepto de soporte y resistencia. Ahora, ¿qué nos da una ventaja práctica a la hora de operar? ¿Cómo determinamos que una zona es más fuerte o menos fuerte que otra? Bueno, nosotros usamos un concepto que podemos llamar el concepto de fractal o el concepto de cambio de polaridad. ¿Por qué cambio de polaridad? Se le dice polaridad a cuando el precio toma una zona como venta, como soporte, como resistencia, y más adelante la usa como soporte, es decir, para compra. Vamos a poner un ejemplo, o varios ejemplos. Acá tenemos una subida. Como pueden observar, acá tenemos una subida. Acá está. Esta zona en este momento fue usado como techo, ¿ok? Fue usado como techo, es decir, que el precio ha rebotado y nos ha hecho una zona de vendedores. Se activa una zona de vendedores. Entonces, el techo 1, techo 2, tiene incluso varios techos, tiene 2 techos, 3 techos, acá 4 techos. Es una zona donde se activaban los vendedores. Entonces podemos llamarlo zona de vendedores, es decir, resistencia. Pero de repente la rompe, como suele hacer con las resistencias y los soportes, suele romperlos. Y cuando lo rompe, entonces toma otra dirección. ¿Qué suele hacer generalmente una vez el gráfico rompe un soporte o una resistencia? Entonces suele regresar. El precio se regresa para testear la zona rota. Eso lo suele hacer mucho el mercado. Entonces, tenemos que ha roto la zona y luego
regresa. Regresó, qué lindo, ¿verdad? Ha regresado para testear nuestra zona, para confirmar su fortaleza. Entonces rompe, hace una lateralización, una estructura y luego regresa. Como pueden observar, la zona que fue tomada como para venta ahora es tomada como para compra, ¿verdad? Ahora nos confirma de la fortaleza de esta zona. Entonces, vemos que acá la tomó para venta y acá para compra. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos barra libre para tomar una compra una vez regrese, porque sabemos que es una zona fuerte, ¿eh? Es una zona fuerte. Entonces, acá hubiéramos tomado una linda compra y se hubiera ganado. Ok, es una parte de la estrategia. Podemos decir, es una herramienta muy útil el identificar los cambios de polaridad para utilizarlos a nuestro favor. Y así también al revés, una zona que era utilizada como para compra, como por ejemplo acá tenemos esta zona que es zona de compras, donde ha rebotado 1, 2, 3 veces. Zona de compras. Lo rompe y ¿qué hace? Fíjense, viene a testear la zona de compras. Rompe, testea 1. Excelente. Nos damos cuenta de que entonces acá fue una zona bellísima para tomar entrada, ya que fue piso y luego fue techo. Cuando regresa, tenemos la oportunidad de tomar otra venta. Otra venta en una zona muy fuerte. Ahora, no hay que abusar si en este caso ya ha rebotado una vez. Entonces, ha rebotado una vez, ha rebotado 2 veces. Ya la tercera no es recomendable. Para esta estrategia, solamente es recomendable tomar en el primero o en el segundo rebote. A lo mucho en el tercero. Eso va a depender de la estrategia que tenemos, que se va a ir desarrollando en las siguientes clases. Pero más de eso no es recomendable, ¿ok? Entonces, ese es el concepto de fractalidad. Okay. Otra cosa que quiero mencionar es igual a 1 minuto, como a 2 minutos, como a 30 minutos, como a 15 minutos. Como pueden observar, no podríamos identificar si este es de 1 minuto o de 15, ¿verdad que no? Es muy similar. Nos vamos a 2 horas. Entonces, es igual, es como el de 1 minuto, es muy similar. También tiene cambio de polaridad, tiene tendencias. ¿Ven? Ok. Entonces, vemos que el mercado es fractal, como es en el largo plazo, ven, en 4 horas. También tiene fractalidades, tiene movimiento, tendencias. ¿Okay? Así es a 1 minuto. Este es un concepto muy interesante, ¿okay? Ya que nos permite aprovechar estrategias de corto plazo, también posiblemente en el largo plazo. Ok, chicos, y ya con esto desarrollamos el tema de estructura de mercado. Muchas gracias. Excelente. La siguiente sesión vamos a tratar lo que es patrones de ventas. ¿Ok? Bendiciones. Gracias. Bye bye.